de historia. Son 12 libros y comienza precisamente en el libro de Josué, que vamos a estudiar hoy, y hablan de toda la historia de Israel, y también en el libro de Josué y de Jueces se habla de la conquista de toda la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Ahora, también vamos a ver en estos 12 libros de historia, que vamos a comenzarlo ahora, los primeros reyes del Reino Unido. Fueron tres, fue Saúl, Salomón y David, ¿verdad? O mejor dicho, Saúl, David y después Salomón, que fue el que edificó el templo. También en estos 12 libros se habla de la invasión de Asiria, del imperio asirio, del imperio babilonio, de los años que tuvo el pueblo de Israel en el exilio, aquellos 70 años cuando el ministerio del profeta Jeremías, y también en el tiempo del imperio Medo-Persa, el regreso allí en el tiempo de Nehemías, de Esdras, y cuando fueron allí a reconstruir a Jerusalén y también parte del templo. Así que estos 12 libros contienen la historia, comienzan en Josué, que lo vamos a comenzar hoy, y terminan en el libro de Esther, y después comienzan los libros poéticos, y después vienen los profetas mayores, y después los profetas menores, hasta Malaquías, que es donde termina el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver el libro de Josué hoy. Hemos dedicado este estudio a solamente a tener un libro por cada estudio para poder, aunque sea, dar lo máximo. Puede ser que el autor del libro de Josué haya sido el mismo, pero no hay una certeza clara, pero muchos le atribuyen a Josué el que haya escrito el libro. ¿De qué trata el libro? Bueno, precisamente de la historia de la conquista. Acuérdense que Josué tomó el mando después de Moisés precisamente para introducir al pueblo a la tierra que Dios le había prometido, a la cual se escribió aproximadamente a 1400 años antes de Cristo, de 1405 al 1383 apresuradamente. ¿Y para qué se escribió? Bueno, precisamente para asegurarle al pueblo que la obediencia a Dios se recompensa, o sea que Dios, cuando le somos fieles, Él nos va a recompensar. Allí tenemos el resumen de los capítulos. Los primeros 12 capítulos hablan de la conquista, después del 13 al 22 de la división de la tierra, y después vienen los saludos finales del libro de Josué. Ahora bien, este libro trata acerca de cómo tener éxito en las luchas de la vida, y vamos a ver que tiene aplicaciones para la vida cristiana. Acuérdense que Josué fue de aquellos dos hombres. Acuérdense que se enviaron 2 espías para chequear la tierra. Era una tierra que vieron que fluía leche y miel, que los frutos eran abundantes, pero cuando regresaron los espías, pues hablaron de que sí, que la tierra era buena, pero que la tierra estaba, las ciudades estaban amuralladas, que estaba habitada por los gigantes, aquellos descendientes de Anak, y que por lo tanto era una tierra inconquistable. Entonces Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, fueron los únicos que dijeron: a la tierra sí la podemos conquistar porque Dios nos la va a entregar por su poder. Y Caleb tuvo su bendición, que Dios se la dio cuando le pidió aquel monte. Allí está registrado en este libro de historia. Y Josué fue el que más trabajó unido a Moisés y fue el sustituto de Moisés. Nosotros tenemos que orar, hermano, porque siempre en la iglesia haya quienes continúen la obra. Un día nosotros no vamos a estar, y entonces otros tienen que continuarla. Así que hay que orar por los jóvenes, hay que orar por los que son los adultos jóvenes, o por aquellos que están que son de menos tiempo que nosotros, para que ellos puedan continuar la obra. Moisés dice que murió allí en plena vejez, dice que sus ojos nunca se oscurecieron, pero ya Dios le llamó a su presencia y tuvo la bendición de haber sido sepultado por el propio Dios y haber tenido una intimidad de hablar cara a cara con Dios durante todo su ministerio. Pero entonces Josué toma el mando y entonces se ocupa de guiar a aquel pueblo precisamente a entrar allí en la tierra prometida. Ahora, este libro de Josué, vamos a ver cómo Dios cumple sus propósitos y cómo Dios pues
al que es fiel, pues Dios lo bendecía, pero al que no era fiel no. Y como Dios siempre le prometió al pueblo, si ustedes se mantienen fieles, las promesas que yo le he hecho a Moisés, yo se las voy a cumplir. Y las promesas que le hice a Josué, yo se las voy a cumplir. Y después vamos a ver el texto clave, pero si vamos ahí al libro de Josué, aunque después lo vamos a repetir, dice el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a él. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios le estaba diciendo, oye, la tarea no es fácil, tienes que esforzarte, tienes que ser muy valiente, pero sobre todo tenías que guardar la ley de Dios. El versículo 8 es la clave del éxito de Josué y la clave del éxito de aquel o de aquellos que queremos servir a Dios, de todo cristiano, de todo hombre que quiere ser fiel a Dios y que quiere hacer una obra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Dios le dijo a Josué, mira, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, pero tienes que hacer una cosa, tienes que guardar la palabra que yo le di a Moisés, la tienes que cumplir. Bueno, y Josué lo hizo. Josué fue un hombre de Dios, fue un hombre que imitó muy bien lo que hizo Moisés y guió muy bien al pueblo. Y durante todo el periodo de Josué, el pueblo se mantuvo, aunque a veces se quería apartar, en la fidelidad a Dios. Acuérdense que después del libro de Josué viene el periodo de los jueces, que lo vamos a estudiar en el próximo estudio que tengamos, que fue un periodo muy triste de la historia de Israel, porque duró más aproximadamente unos 350 años y el pueblo pues pecaba, clamaba, Dios enviaba un juez y durante ese juez pues entonces Dios los volvía a restaurar, pero el juez moría y volvían a caer a los mismos pecados. Así que Josué hizo una labor tremenda, o sea, introdujo al pueblo, continuó la obra que Moisés ya no podía porque había ido a la presencia del Señor, pero lo hizo muy bien porque fue fiel a la palabra de Dios y introdujo la tierra, al pueblo en la tierra prometida. Ahora, allí vamos a ver los juicios de Dios precisamente sobre el pueblo por los grandes pecados que a veces ellos cometían, y también el pueblo de Israel, pero también los juicios de Dios sobre los cananeos por sus grandes pecados. Acuérdense que la tierra de Canaán era una tierra muy buena, era una tierra fértil, era una tierra que, como dice la Biblia, fluía leche y miel, pero estaba habitada por gente que era muy malvada. Dios le dijo un día a su pueblo, fíjate, yo te di la tierra no porque tú te la merecieras, sino que lo hice por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero también lo hice porque los que habitaban esa tierra no se la merecían. Era gente que sacrificaban a sus niños a Moloch, prácticamente los quemaban vivos, sacrificaban también a las vírgenes que ellos tenían, o sea, habían sacrificios humanos, pero hacían también muchas otras cosas, hacían orgías sexuales. Las sacerdotisas, porque casi siempre eran las sacerdotisas las que estaban en sus templos, pues eran prácticamente prostitutas, o sea, todo aquello pues eran pecados que Dios no toleraba, y por ese pecado Dios le dijo, mira, esta tierra yo se los voy a quitar a ellos y se los voy a dar a ustedes, que yo los escogí. Pero Dios siempre le recordó, fíjense, yo estoy haciendo esto por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Pero por qué Dios me repetía esto? Porque Abraham fue llamado, no cuestionó a Dios, tenía 75 años, salió y dejó a su familia y salió sin saber a dónde iba, pero confiando en Dios. También después vino Abraham, Isaac y Jacob, que también pues hicieron lo agradable, cometieron pecado delante de Dios, y por amor a ellos, Dios le dijo, yo lo voy a dar a esta tierra. Pero aquella gente era malvada, entonces Dios emitió juicio sobre aquellos cananeos. Ahora, también entre los propósitos de Dios estaba que
que la promesa hecha por Dios a Abraham, Dios la iba a cumplir. Déjenme decirle, la promesa de Dios era que iba a darle aquella tierra y que la descendencia de Abraham iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Dos cosas que eran prácticamente imposibles. La primera era porque Abraham era de una edad avanzada, Sara era estéril, pero Dios permitió que naciera Isaac y de ahí vino toda la descendencia. La otra cosa que también era prácticamente imposible era que ellos pudieran conquistar aquella tierra, que era una tierra buena, porque aquella tierra estaba muy bien preparada en cuanto a armamentos. Tenían las ciudades amuralladas, tenían, soldados que eran descendientes de Anak, que eran los gigantes aquellos. Uno de aquellos gigantes fue lo que David luchó con él, allí llamado Goliat, pero eran ciudades muy poderosas. Así que todo estaba en contra de ellos, pero Dios le dijo, mire, yo se las voy a dar, solamente tienen que confiar en mí, guardar mi palabra y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a emitir juicios sobre estas naciones por su pecado y a ustedes, por amor a Abraham, yo les voy a cumplir mi promesa y los voy a introducir a la tierra. Ahora, aquí en esta historia del libro de Josué vemos algunas cosas que tienen similitud con la vida cristiana. Bueno, la tierra de Canaán, pues, representa para el cristiano la parte más elevada. Nosotros vamos también hacia una ciudad, pero es la Canaán celestial. Y cuando estudiamos la Biblia tenemos que pensar, bueno, ¿cuál era el anhelo de Israel? Bueno, precisamente el anhelo de Israel era llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es el anhelo ahora del pueblo cristiano, del creyente, de los que tenemos el tiempo? Llegar a la tierra prometida. Pero esta tierra prometida no está limitada al tiempo. Nuestra tierra prometida es para la eternidad. Así que hay una similitud entre la Canaán, aquella física, y la Canaán espiritual que nosotros esperamos. El apóstol Pablo le escribió lo siguiente a los romanos, allí en Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley de pecado que está en mis miembros. Entonces dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Qué estaba diciendo el apóstol, Pablo? Le estaba diciendo a los romanos, así como el pueblo de Israel entró a aquella tierra donde estaba habitada por gente malvada y tuvieron que luchar contra ellos, ahora él también luchaba contra aquellos pecados que él tenía, pero que él tenía su mente fija precisamente en lo que Dios le prometía de que un día estaría en su presencia. Así que Canaán, desde el punto de vista espiritual para nosotros, representa la tierra prometida que nosotros esperamos, pero que a diferencia de la Canaán que ellos habitaron, es una Canaán para la eternidad. Ahora, los cananeos representan para nosotros, desde el punto de vista cristiano, un tipo de nuestros enemigos espirituales. Los cananeos no solamente eran muy malvados, eran muy sanguinarios. O sea, no perdonaban. Ellos lo mismo mataban mujeres que niños, que ancianos, que mujeres que les sacaban a los niños del vientre y los mataban. Entonces, los cananeos representan un tipo de nuestra lucha espiritual. El apóstol Pablo también, que conocía bien toda esta historia, le escribe allí a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, allí en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los israelitas tuvieron una grande lucha con aquellos enemigos. Eran hombres, pero tenían prácticas demoníacas. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, nosotros también tenemos una lucha, igual que la tuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo de Josué con los cananeos, pero ahora es contra los propios demonios. Es muy diferente. Entonces, por eso tenemos que orar todos los días. Señor, permite que yo pueda tener tu armadura. Y ahí en Efesios capítulo 6 se da la armadura del cristiano,
Entre esas está la palabra de Dios, que es la espada, el escudo de la fe, está los pies que vayan prestos para anunciar el evangelio, y está la oración que tenemos que orar en todo tiempo. Así que aquellos cananeos que eran enemigos del pueblo de Israel están representando a los demonios que hoy también son enemigos de nosotros y que quieren apartarnos del camino cristiano. Ahora, la lucha de Israel por alcanzar aquella tierra prometida, dice un comentarista que es un tipo de la lucha de la fe que nosotros tenemos. ¿No se han dado cuenta que nosotros, para poder continuar en la vida cristiana, es una lucha diaria? A veces tenemos que luchar con la familia, a veces tenemos que luchar con los propios hijos, o a veces tenemos que luchar con la oposición del vecino o con la oposición del jefe donde yo trabajo. Los estudiantes tienen que luchar con la influencia de los maestros. O sea, tenemos una lucha que librar. Así que la lucha de Israel contra aquellos enemigos que eran enemigos poderosos es una lucha que se puede comparar con la lucha de la fe que nosotros tenemos. Y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. Ellos tenían que pelear batallas, tuvieron muchas batallas, muchas. Y cuando usted ve toda la historia del libro de Josué, y ve después la historia del libro de los jueces, y ve después la historia aquella que había en el libro primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel, se da cuenta de todas las luchas que tuvo que librar Israel. Y entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Tenemos una pelea que pelear, igual que Israel tuvo que pelear para poder tomar posesión de la tierra de Canaán. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La historia de Israel es maravillosa. Israel existe contra todos los pronósticos. Si hay una evidencia de que hay un Dios en el cielo, es Israel. Israel no tiene por qué existir. O sea, cuando Dios dijo: voy a ser una nación de la cual iba a venir el Mesías, ¿a quién escogió? A un hombre ya mayor, 75 años, pero su esposa tenía 69 y era estéril. Y un hombre que todavía no había conocido al Dios verdadero, porque acuérdense que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad que tenía ídolos a los cuales adoraba, pero sin embargo Abraham nunca lo hizo. Pero Dios tomó a Abraham porque era un hombre de fe, y Abraham nunca participó de todo aquello, y contra todos los pronósticos, pues hizo una nación que hasta el día de hoy, aunque todavía está sufriendo los juicios de Dios por no haber recibido al Mesías, sigue siendo un ejemplo del poder de Dios. Dice la Biblia que Isaac nació cuando Abraham cumplió 100 años, y de Isaac vino la descendencia. O sea, prácticamente contra todos los pronósticos. Ahora bien, cuando Israel comienza a multiplicarse, los enemigos también comenzaron a multiplicarse. Pero las naciones que rodeaban a Israel eran muy poderosas y muy numerosas. O sea, Israel siempre estuvo solo, estoy hablando desde el punto de vista humano, pero siempre estuvo con el poder de Dios. Y ahí es donde está el milagro de Israel. O sea, Israel siempre lo trataron de destruir sus enemigos, y se reunían, y si usted lee, ahí lea los libros históricos, aunque vamos a ver muchos pasajes de eso después más adelante, cómo a veces se reunían 4, 5, 6, 7 reyes que tenían sus ejércitos para ir contra Israel, pero Dios peleaba por Israel. Así que Israel es una evidencia del poder de Dios. O sea, tuvo allí esos enemigos, una lucha tremenda. Bueno, hoy también nosotros como creyentes tenemos una lucha que librar, porque los enemigos se nos están multiplicando, y a veces los enemigos los tenemos dentro de la propia casa. Hay una película, no me recuerdo bien ni cómo es, pero el título sí me llama la atención. Dice: durmiendo con el enemigo. O sea, el enemigo estaba dentro de la casa. Entonces, nosotros a veces como creyentes tenemos el enemigo bien cerca, porque a veces es un familiar al cual amamos y es el que más se opone a nuestra fe. Bueno, Israel tuvo que hacerlo. A veces dentro del pueblo de Israel se colaban allí enemigos, o podían conquistar a algunos del pueblo de Israel, que entonces los podían lograr que se volvieran aliados de ellos, y entonces que lucharan precisamente junto con ellos para destruir Israel. Así que la lucha que Israel tuvo en toda aquella conquista junto con Josué es un tipo de lucha de la fe. Ahora, cuando Josué
logró, ¿cómo se llama?, conquistar parte de aquella tierra, vino un descanso, aunque fue momentáneo, pero fue por un tiempo, el descanso de haber conquistado la tierra que Dios le dio. Y vamos a leer allí, si usted quiere buscarlo, voy a leer allí en Josué 11:23 lo que dice la Escritura, y esto simboliza un tipo del descanso del alma que nosotros tenemos por la fe en Jesucristo. Dice allí en Josué 11, capítulo 11, versículo 23. Acuérdense que todos no podemos ir capítulo por capítulo, pero anteriormente ahí se ven todas las luchas que el pueblo de Israel tuvo. Pero dice en Josué 11:23, tomó pues Josué toda la tierra, aquella que Dios le había dado, aunque alguna no la pudo conquistar por el pecado del pueblo, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Así que hubo un periodo en que el pueblo dijo, bueno, ahora tenemos el descanso. Tristemente, el descanso puede ser para bendición o puede ser para oportunidad, para que el diablo nos tiente. Ellos descansaron de aquellas batallas que fueron grandes batallas y Dios les dio paz por un tiempo. Después empezaron a subir los enemigos y a veces por el pecado del mismo pueblo de Israel, Dios enviaba, por ejemplo, vamos a ver en estos libros de historia, envió primero al imperio asirio, envió a los babilonios, envió a los persas, a los griegos, y entonces esos los dominaban. Y vamos a ver en el periodo de los jueces, los periodos, fueron creo que 7 periodos de esclavitud que tuvieron por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que Dios les había dado el triunfo, volvían a su pecado. Pero dice aquí capítulo 11 de Josué, versículo 23, que después que tomó toda la tierra, descansó el pueblo, descansó de la guerra. Y esto nos da un tipo del descanso del alma que tiene el creyente cuando nosotros confiamos en Dios y cuando nosotros nos esforzamos por luchar contra las acechanzas del diablo, luchar contra los enemigos espirituales que tenemos, y entonces tenemos el respaldo de Dios. Allí en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos escribe lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 9, haciendo una similitud con el descanso de Israel que Dios le dio al pueblo y el descanso que Dios le da a su pueblo creyente. Dice allí en Hebreos 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Él estaba citando todo aquello que le había acontecido al pueblo de Israel. Pero ahora queda un reposo, pero está hablando para el pueblo cristiano. Ahora, ¿a qué reposo se está refiriendo? ¿Cuál es el reposo que espera el creyente? Hermano, la vida eterna. ¿No han leído ese pasaje que dice ya descansarán de sus trabajos, el justo descansará de sus trabajos cuando ya parte la presencia del Señor? Hermano, llegará un momento en que nosotros tendremos un reposo, un descanso, pero no como Israel, que lo tuvo por un tiempo. Tendremos un descanso eterno. ¿Saben que el mundo que conoce parte de la Biblia, pero no conoce la profundidad de la Biblia, ni conoce toda la Biblia, no han visto que todo el mundo dice, en paz descansa? Sí, pero el que se muere, si se muere sin Cristo, no va a descansar, porque vas a sufrir por la eternidad, primero con la parte espiritual y después cuando venga la resurrección para condenación, alma y cuerpo. Pero la gente dice, en paz descanse. No, el que va a descansar verdaderamente es el creyente, el que muere por la fe en Cristo. Y ese descanso no es como Dios lo hizo con Israel, que se lo daba por un tiempo, sino por toda la eternidad, donde ya no habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá dolor, y entonces vamos a descansar. Cristo dijo en una oportunidad, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. No está hablando del descanso físico. Mira, el descanso físico se recupera rápido. Usted puede estar trabajando 12 horas, usted se acuesta y usted, aunque sea, duerme 7, 8 horas y usted se recupera. Ahora, el descanso espiritual no. Si usted está agobiado espiritualmente, usted no se le quita, no coge descanso espiritual porque usted duerma 12 horas ni 20 horas. No, eso no funciona así. El descanso espiritual proviene de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos ese descanso.
Y Dios nos lo da cuando nosotros confiamos en sus promesas. Cuando nosotros en medio de la tribulación decimos, bueno Señor, tú sabes que yo te necesito, yo necesito que tu presencia esté conmigo, como se lo decían los patriarcas, si tu presencia va conmigo, yo voy a ir. Y Moisés también dijo, Señor, si tú vas, yo voy. O sea, lo que quiero decir, que el descanso es sentir la presencia de Dios a nuestro lado en medio de cualquier situación. Pero Israel en este tiempo, que estamos hablando de Josué, descansó de la guerra, pero por un tiempo. Pero nosotros vamos a tener un día un descanso eterno, cuando estemos precisamente en la eternidad. Y esa es la similitud que hay en ese descanso de Israel. Ahora bien, dice la Biblia que los cananeos no fueron todos juzgados. ¿Por qué? Porque Dios no confió en lo que Dios le había dicho. Todo lo que pisara en la planta de tu pie yo te lo voy a dar. Pero ¿qué hizo el pueblo? Comenzó a tener aquellas victorias y se detuvo. Y entonces quedaron cananeos que le rodearon a Israel hasta los días de hoy. Y esos son los enemigos que hoy tiene Israel por no haber hecho lo correcto y que hasta el día de hoy le hacen la vida imposible, o le quieren hacer la vida imposible, porque nosotros sabemos que Dios está de parte de Israel, aunque Dios ha juzgado a Israel y lo va a seguir haciendo hasta que por fin ellos puedan recibir al Mesías. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Israel allí con Josué? Que hubo cananeos que no fueron juzgados, y esos en el tiempo, en el periodo de los jueces, vamos a ver que se levantaron muchas veces y sojuzgaban al pueblo y condenaban al pueblo. Bueno, eso tiene que ver precisamente, aplicándolo a la vida cristiana, un tipo de los pecados que todavía nosotros persistimos en ellos y que nos atormentan o que nos tratan de hacer daño. Dice allí Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, como tenían ellos en derredor algunos de los cananeos que no habían sido sojuzgados, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, el pueblo de Israel se había quedado con enemigos alrededor, que muchos de ellos pues lo sojuzgaron muchas veces, o sea, lo esclavizaron por periodos muchas veces. Bueno, dice la Biblia que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, eso tiene similitud cuando nosotros no damos todo al Señor y entonces todavía mantenemos pecado, que entonces a veces por un tiempo somos sojuzgados por ello, por el pecado, y somos esclavos de ese pecado. Así que tenemos que orar para que esos pecados pues, puedan ser conquistados. Ahora, en el capítulo 1 de Josué, volviendo ya en esta parte final, Dios le está dando una gran tarea a Josué. La tarea era conquistar la tierra. No era nada fácil. Josué lo sabía, sí, Josué había estado en la tierra antes de entrar a ella, y Dios les guardó para que no les vieran. Sabían cómo eran las ciudades, sabían cómo eran de pecadores, sabían cómo eran de sanguinarios, sabían lo qué bien preparado militarmente estaba, sabían que eran grandes guerreros, sabían que había gigantes, sabían que tenían ciudades amuralladas, y entonces él sabía que la lucha no era fácil. Por eso Dios le dice estas palabras a Josué, que las leímos ahorita y que las vamos a leer ahora, sobre todo algunas partes. Le dijo, tienes que esforzarte y ser muy valiente, porque la cosa no era fácil. Entonces, cuando aplicamos eso a la vida cristiana tampoco en ese sentido es fácil. Tenemos que luchar contra el pecado que nos asedia, tenemos que continuar a pesar de que haya oposición en nuestra vida. A veces hay oposición en la iglesia, a veces hay oposición en la familia, a veces hay oposición en el vecindario, a veces hay oposición de las autoridades del país en que vivimos, pero a pesar de eso tenemos que seguir adelante. Y por eso Dios le dijo a Josué, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y después le repite en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el 8 le dice, todo esto tienes que hacerlo, pero una cosa es principal, tienes que tener mi ley en tu corazón. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que animarnos unos a otros, y tenemos que entender que nuestra lucha es una lucha gigantesca.
pero que tenemos por capitán a Jesucristo.